Hola otra vez, soy Ceci Moaz de Moaz Knits y hoy te voy a enseñar a tejer un cojín como este, al que llamé cojinolas. Primero se tejen dos partes iguales por delante y por detrás y después se une con esta orilla súper linda. Para ver más de mi trabajo, te invito a que me sigas en Instagram, Facebook y a que te suscribas al canal de YouTube. Para hacerlo vas a necesitar 3 madejas de hilaza de algodón. Yo voy a utilizar hilaza sinfonía en los colores azul cenizo, azul nórdico y verde cristal. Esta hilaza es de un grosor sport, o sea que tiene 200 metros por cada 100 gramos. Y lo voy a tejer con un gancho del número 3. Ok, vamos a empezar. Lo primero que debes de tomar es el estambre del color que quieres que quede en la parte de abajo del cojín. Tomas un extremo y hacemos un nudo corredizo. Si no sabes hacerlo, tengo un tutorial, por aquí te dejo la liga para que puedas acceder a él fácilmente. Y yo voy a tejer 81 puntos más 1 para dar altura, o sea que en total van a ser 82. Si tú quieres hacer un cojín de un tamaño distinto, la cuenta que tienes que hacer es de 8 puntos, son múltiplos de 8 puntos más 1 para dar altura. Bueno, en mi caso van a ser 80 más 1 de altura, 82. Entonces voy a tejer 82 puntos. Aquí llevo 1, 2, 80, 81 y 82. Y tenemos lista nuestra cadena inicial. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer puntos bajos en cada una de las cadenas de la cadena inicial. Entonces, este primer punto es el que nos va a servir para dar altura, y en el siguiente, en el segundo punto, a partir del gancho, es en donde vamos a empezar a trabajar los puntos bajos. ¿Cómo se hace un punto bajo? Se introduce en la cadena, se jala el estambre, luego se jala nuevamente el estambre y se pasa a través de los dos aros. Si aún no sabes muy bien cómo reconocer los puntos, te sugiero que aquí, en esta cabecita del primer punto, pongas un marcador para saber que ese fue el primer punto bajo que tejiste en la cadena inicial. Entonces vamos a seguir trabajando así, un punto bajo en cada una de las cadenas. Vamos a tener al final 81 puntos bajos. No van a ser 82 porque acuérdense que la última cadenita fue la que nos sirvió para dar altura. Entonces vamos a tener 81 puntos bajos. Y así acabamos nuestra fila número 1. Ahora, para hacer la fila número 2, lo que vamos a hacer es una cadena para dar altura. Le vamos a dar la vuelta a nuestro tejido. Y ahora vamos a tejer nuevamente un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí sería el primero. En el primer punto tejemos nuestro primer punto bajo. Igual, si todavía te cuesta trabajo reconocer cuál es el primer punto, te sugiero que utilices un marcador para ponerlo aquí en la cabecita del primer punto bajo que tejiste. Y ahora hay que seguir tejiendo en cada uno de los puntos un punto bajo. Aquí voy llegando al final de la segunda vuelta. Este es el punto 80 y donde tengo el marcador es el 81. Aquí. Y ahora sí, ya vamos a empezar a tejer la puntada de este cojín. A ver, para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Primero, hacemos una cadena para darle altura al tejido. Le damos la vuelta
a nuestro tejido. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer 2 puntos bajos en los primeros 2 puntos. Aquí sería el primer punto bajo. Nuevamente puedes poner un marcador para saber exactamente cuál fue el primero. Aquí. Y en el segundo también tejemos un punto bajo. Después lo que vamos a hacer es saltarnos 2 puntos, 1 y 2. Y en el tercero vamos a tejer primero 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Después tejemos una cadena y luego en ese mismo punto otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercer punto tejemos un punto bajo. Luego tejemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto un punto bajo. Y esa es la puntada que vamos a ir repitiendo. Ok, a ver, vamos a repetir. Aquí nos saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el tercero hacemos un punto alto. 1, 2, 3 puntos altos en ese punto. Luego una cadena y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el tercero tejemos un punto bajo, hacemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto un punto bajo. Así. Y vamos a hacerlo nuevamente. Saltamos 2 puntos y en este punto, en el tercero, hacemos primero 3 puntos altos, después una cadena y después otros 3 puntos altos. Aquí están los primeros 3 puntos altos, cadena y en ese mismo punto 3 puntos altos. Nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto bajo, cadena, nos saltamos un punto y un punto bajo. Y así vamos a seguir en todo el tejido. Si hiciste la misma cantidad de puntos que yo, te van a salir 10 secuencias iguales y al final te van a sobrar 2 puntos que vamos a tejer como puntos bajos. Ok, así es como vamos. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 abanicos. Y ahora aquí me salto 2 puntos, 1 y 2, y me sobran otros 2, 1, 2. En esos 2 últimos puntos voy a hacer un punto bajo en cada uno. Este sería el primero, el marcador y el segundo. Ahora vamos a empezar con la vuelta 4, que es la segunda de nuestra puntada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a dar 2 cadenas, que estas van a funcionar como un medio punto alto. Le damos vuelta a nuestro tejido y aquí en este primer punto vamos a tejer otro, bueno, este es como si fuera un medio punto alto y vamos a tejer un medio punto alto, así. Y luego lo que vamos a hacer es tejer 2 cadenas y luego tejer un punto bajo aquí en el huequito que queda de la cadenita que tejimos entre los 3 puntos altos del abanico y los otros 3 puntos altos. Aquí en medio tejemos un punto bajo, luego tejemos nuevamente 2 cadenas y acá nos vamos en medio. ¿Se acuerdan que tejimos acá abajo? Tejimos un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Aquí en medio, en esta casita, vamos a tejer primero un medio punto alto, así. Después tejemos una cadena y aquí mismo vamos a tejer otro medio punto alto. A ver, el medio punto alto nada más vamos a repasar cómo se hace. Es como si fuéramos a hacer un punto alto. Tomamos estambre, lo pasamos a través del punto, jalamos el estambre y aquí pasamos a través de los 3 aros que tenemos en el gancho, así. Y ahora nuevamente vamos a tejer 2 cadenas, otra vez tejemos un punto bajo en la parte de arriba de nuestro abanico, 2 cadenas y luego acá en medio un punto medio alto, cadena y medio punto alto otra vez. Vamos a repetirlo. Son 2 cadenas, 2 cadenas, un punto bajo en medio de nuestro abanico, 2 cadenas y medio punto alto, una cadena y medio punto alto. Y esa es la secuencia que tenemos que ir repitiendo. Cuando lleguemos al final, ahí les digo cómo es que vamos a acabar esta vuelta. Aquí ya voy llegando al final de esta vuelta. Ya tejí el punto bajo en medio del abanico. Ahora me toca hacer 2 cadenas. Y después lo que voy a hacer es aquí donde tengo mi marcador, es donde voy a hacer los puntos medios altos. Luego, aquí ya no voy a hacer una cadena entre cada medio punto alto. ¿Se acuerdan que al principio de esta vuelta hicimos 2 medios puntos altos, pero sin una cadena entre cada uno de ellos? Acá no hay una cadena entre los 2 medios puntos altos. Al final vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 medios puntos altos sin poner una cadena en medio. Nada más hacemos los 2 puntos medios altos, así. Y ahora vamos a empezar con la vuelta número 5, que en realidad es la vuelta número 3 de nuestra puntada. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 3 cadenas que van a ser como si fuera un punto alto. Vamos a darle vuelta al tejido y después aquí mismo, en este mismo punto,
vamos a tejer otros 3 puntos altos. Así. 1, 2 y 3, para que en total, junto con la cadena, sean 4. Ahora lo que vamos a hacer es aquí, en la cadena, pero justo antes de donde tenemos el punto bajo que está en medio del abanico, aquí vamos a tejer un punto bajo, después una cadena y luego un punto bajo después de este punto bajo que está en medio de la cadena. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un abanico como los que hicimos en la primera vuelta en medio de estos 2 medios puntos altos. Aquí donde tejimos la cadenita, aquí es donde vamos a tejer, aquí en medio, los 3 puntos altos, luego una cadena y los otros 3 puntos altos, que todo junto nos hace el abanico. Así, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos y nos va a quedar listo este abanico. Así. Y luego vamos a repetir lo que ya hicimos. Aquí hacemos un punto bajo, una cadena y después un punto bajo. Y después, sin hacer ninguna cadena ni nada, nuevamente hacemos el abanico con 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Y eso es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final de esta vuelta. Ya cuando llegue allá, les explico cómo terminar la vuelta. Y aquí tenemos nuestros 2 medios puntos altos. El que está al final de la vuelta son 2 cadenas, que son las que usamos al terminar la vuelta anterior. Entonces, bueno, en estas 2 cadenas tomamos la cadena de arriba y ahí en esa vamos a tejer 4 puntos altos para terminar esta vuelta. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Así es como acabamos esta tercera vuelta de la puntada. Llevamos 5, pero esta es la tercera vuelta de la puntada. ¿Y cómo vamos a hacer la siguiente? Tejemos una cadena, le damos vuelta al tejido y tejemos un punto bajo en este primer punto. Aquí un punto bajo. Después tejemos 2 cadenas y aquí en medio de donde tejimos el punto bajo, cadena y luego punto bajo, aquí vamos a tejer un punto medio alto, una cadena y otra vez un punto medio alto. Nuevamente 2 cadenas y luego en medio del abanico tejemos un punto bajo. Otra vez 2 cadenas y aquí en medio de donde tenemos nuestros 2 puntos bajos de la vuelta anterior, aquí tejemos un punto medio alto, cadena y punto medio alto. Luego nuevamente 2 cadenas y un punto bajo. Que esta vuelta es muy parecida a la
vuelta que habíamos hecho antes de la de los abanicos. ¿Se acuerdan? Esta es como la base para las vueltas de los abanicos, solamente que al principio y al final son un poco diferentes porque los abanicos van intercalados, pero en realidad ya en el tejido es lo mismo, solamente lo que cambia es cómo inicia y termina la vuelta. Aquí ya voy llegando al final de la vuelta, hice los 2 medios puntos altos con la cadena en medio, después hago 2 cadenas y para terminar esta vuelta tengo que hacer un punto bajo en la tercera cadenita de estas 3 cadenitas que hice para hacer el primer punto alto al principio de la vuelta anterior. Aquí hago un punto bajo. Y en realidad esa es la secuencia que vamos a estar repitiendo. Son 4 vueltas las que completan la secuencia. Esta de abanicos, luego la que hicimos como base para los siguientes abanicos, luego los siguientes abanicos y ahora esta que es la base para los siguientes abanicos. Y lo que hay que hacer es repetir la secuencia. La siguiente vuelta es un poquitito diferente a la primera porque en esta tuvimos que tejer en la base, ¿no? Y en esta siguiente pues ya no es en la base, sino en estas, no en esta base de puntos bajos, sino en esta base que nosotros acabamos de tejer. Entonces es un poquito diferente, la verdad es que es muy parecido, pero ahora lo que vamos a hacer es una cadena, le damos vuelta al tejido y vamos a hacer un punto bajo en este primer punto. Aquí tejemos un punto bajo, en la casita que queda aquí en las cadenitas tejemos otro punto bajo, que si se acuerdan es igual a los 2 puntos bajos juntos que teníamos al principio de la primera vuelta, porque esta es igual a la primera vuelta de la puntada. Ahora aquí, como ya conocemos, hacemos nuestro abanico de 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos, y después vamos a seguir haciendo un punto bajo alrededor del punto bajo de la vuelta anterior. Ahorita lo hacemos, ahí está quedando ya quedó el abanico listo. Y ahora aquí alrededor de este punto hacemos un punto bajo, luego una cadena y un punto bajo. Y ahora seguimos nuevamente tejiendo un abanico. Y esa es la secuencia que hay que seguir. Aquí estoy llegando al final de la vuelta y lo que hay que hacer es aquí, en donde está la cadena, hacer un punto bajo y en el último punto que tenemos aquí también un punto bajo. Y ahora sí, hay que repetir lo que hicimos en la segunda vuelta de la puntada, que es la cuarta de nuestro tejido. Para eso pueden regresar el video y recordar qué es lo que hay que hacer. La verdad es que sí, lo que es un poquito más complicado en esta puntada es saber qué hacer al dar la vuelta en las orillas, y al dar la vuelta y al principio y al final de la vuelta es lo que puede ser un poquito más complejo, porque el resto es pues prácticamente lo mismo, pero aquí sí hay que tener un poquito de cuidado en qué se hace al principio y al final de cada vuelta. Entonces en esta vuelta lo que hay que hacer son, si recuerdan, 2 cadenas, dar la vuelta y en ese mismo lugar hacer un medio punto alto y luego 2 cadenas y tejer a la mitad del abanico. Pero bueno, si quieren, creo que lo más fácil
es regresar. Si no se aprendieron de memoria cuál es la secuencia, lo que hay que hacer es regresar el video un poquito para tener bien claro qué es lo que toca hacer en cada una de las vueltas. Y vamos a seguir trabajando con este mismo color hasta que tengamos 8 abanicos, 8 vueltas de abanicos. Aquí tenemos 1, 2, 3. Acuérdense que están intercaladas. Tenemos 1, 2, 3. Voy a seguir tejiendo igual hasta tener 8 vueltas de abanicos y cuando las tenga vuelvo a explicarles cómo hago el cambio de color. Aquí ya terminé con las 8 vueltas de abanicos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya están listas las 8 y lo que voy a hacer es cambiar de color y tejer una nueva base para el nuevo abanico. Aquí terminé con un punto alto, pero voy a deshacer la última lazada que hice, así. Me van a quedar 2 aros en el gancho porque quiero terminar con el nuevo color. Así el cambio de color queda pues más bonito. Lo que voy a hacer aquí es tomar la hebra del siguiente color que quiero utilizar y paso a través de las 2 lazadas que tenía en el gancho para acabar el punto alto. Ahora sí ya quedó terminado el punto alto. Y ahora lo que voy a hacer es empezar la nueva vuelta. Es una vuelta como la que ya hemos hecho. Vamos a seguir exactamente la misma secuencia y voy a empezar con una vuelta de base que en este momento correspondería a hacer una cadena, darle la vuelta al trabajo y después hacer en el primer punto un punto bajo. Yo lo que hago aquí para atorar estos dos cabos, lo que hago es pasarlos por en medio para que vayan quedando ahí escondiditos. Entonces hago un punto bajo y después lo que hago son 2 cadenas y sigo trabajando como ya les expliqué que hay que trabajar. Al fin estos 2 cabos van a quedar ahí sueltos y los vamos a esconder al final junto con la orilla que vamos a tejer. Por lo pronto los dejamos ahí. Aquí ya llegué al final de las 8 vueltas de abanicos de este segundo color. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas con el segundo color. Ya tenía las 8 vueltas con el primer color, con el segundo y ahora me falta con el tercero. Entonces aquí lo único que hay que hacer es cambiar de color de la misma manera que lo hicimos con el color anterior. Y ahora me tocaría hacer una vuelta de bases para los abanicos y luego trabajo otra vez hasta que me queden 8 vueltas de abanicos, pero ahora de este tercer color que ya sería el último. Ya cuando tenga las 8 vueltas de abanicos les muestro cómo hacer las últimas vueltas. Aquí ya terminé mis 8 vueltas de abanico del tercer color y ahora lo que falta es hacer 2 vueltas más. La siguiente la vamos a hacer la que seguiría en la secuencia, o sea aquí una vuelta de base y la última vuelta sí es un poquito diferente. Aquí entonces hacemos lo que seguiría si siguiéramos todavía tejiendo más vueltas de abanico, que aquí sería una vuelta de bases, una cadena, después en este primer punto un punto bajo, 2 cadenas. Aquí ya terminé esta vuelta de bases para abanicos, pero ahora ya no vamos a hacer abanicos. Lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta son puros puntos bajos. Aquí lo importante es saber dónde hay que tejer los puntos bajos. Lo primero que hacemos es una cadena para dar vuelta, para dar altura a nuestro tejido y le damos vuelta.
¿Y dónde vamos a acomodar los puntos bajos? A ver, aquí en donde tenemos nuestro primer punto bajo, ahí tejemos un punto bajo. Después, donde nos encontramos con 2 cadenas, que es a los lados de esta B, vamos a tejer 2 puntos bajos. Luego, en cada una de las patitas de la B, tejemos aquí un punto bajo, en medio otro punto bajo y en la otra patita de la B otro punto bajo. Y después aquí que nos encontramos otra vez con 2 cadenas, tejemos 2 puntos bajos. Y eso es lo que hay que repetir. Aquí en medio del abanico es un punto bajo. Luego aquí donde tenemos 2 cadenas son 2 puntos bajos. Aquí en los palitos de la B es un punto bajo y en medio también un punto bajo. En el otro palito un punto bajo. Y aquí donde tenemos 2 cadenas son 2 puntos bajos. Y así nuevamente. En el abanico un punto bajo y así seguimos hasta el final. Al final de la vuelta vamos a ver que tenemos, vamos a seguir tejiendo igual. Tejeríamos aquí al final nada más. Les digo, aquí es punto bajo, en medio punto bajo, aquí punto bajo, 2 puntos bajos y acá al final sería el último punto bajo. Aquí ya terminé esta vuelta de puros puntos bajos. Con eso acabamos nuestro tejido, que sería la primera parte del cojín. Bueno, aquí podemos hacer una cadena más y aquí cortar nuestro hilo para que quede aquí hecho como el último nudito. Esto lo vamos a esconder cuando hagamos la orilla, y ahorita lo que haría falta es hacer un tejido, un lienzo igualito a esto, que va a ser el otro lado del cojín. Cuando ya estén listas las 2 partes del cojín, entonces les enseño cómo cerrar en nuestro cojín. Aquí ya tengo listos los 2 lienzos iguales del cojín. Ahora entonces lo único que hace falta es unirlos. Para unirlos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del lado donde está, donde empezamos a tejer, este cabito donde empezamos a tejer, que si te queda a la izquierda, eso quiere decir que este es el derecho del cojín. Entonces aquí tengo los 2 derechos, este es el derecho y el derecho. Y lo que vamos a hacer es voltear uno de ellos para que nos queden empalmados el revés y el revés. Así. Y vamos a empezar a trabajar tejiendo la orilla todo alrededor. Ok, y vamos a empezar. Vamos a contar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 de este lado y 1, 2, 3, 4, 5 también del otro lado del cojín. Los empalmamos y ahí es donde vamos a empezar a tejer. Tomamos nuestro hilo y lo pasamos. Lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos todo alrededor. La orilla va a constar de 2 vueltas, una de puros puntos bajos y otra de piquitos. Entonces, esta primera vuelta de puntos bajos, aquí lo que hacemos es ir empalmando, escondiendo el cabo, cada uno de los puntos de ambos lados del cojín. Son estos 5. Y al llegar al último, en lugar de solamente hacer un punto, hacemos 2. Para que eso ayude a dar la vuelta. Aquí lo que hay que seguir haciendo es tejer con puntos bajos todo alrededor del cojín para unir ambas partes. Entonces, bueno, las primeras 2 vueltas que aquí tejimos puntos bajos, también hago un punto bajo. Me voy fijando que quede a la misma altura
la parte de adelante que la de atrás, que cuando esté tejiendo abanicos, del otro lado también hay abanicos, para que queden parejitos. Por cada sección de abanicos, o sea, la base con los abanicos, hago 5 puntos bajos. Hago 3 en la base y 2 donde están los abanicos. Siempre trato de coger la misma parte de adelante y de atrás. Entonces, por ejemplo, esta es la base del abanico. Aquí me fijo también que de la parte de atrás esté la base del abanico. Otra parte de la base. Aquí es donde empieza el abanico. Me fijo que sea igual del otro lado. Y donde está el abanico, ahí, tomando ese punto alto, ahí también tejo 2 puntos bajos. Aquí lo importante es que no quede ni muy apretado ni muy holgado, porque si hacemos demasiados puntos, lo que va a pasar es que se van a hacer holanes. Y si hacemos muy pocos, va a quedar demasiado estirado. Y así hay que seguir tejiendo todo alrededor sin parar. Acuérdense que cuando llegamos a las esquinas hay que tejer 2 puntos bajos. Si sienten que queda muy tenso, se pueden tejer hasta 3, hasta llegar de nuevo, darle toda la vuelta hasta llegar del otro lado y aquí tejer nuevamente hasta el 5.º punto. Aquí ya uní ambas partes hasta el 5.º punto y a partir de aquí lo que hay que hacer es tejer puntos bajos, pero solamente de la parte frontal de esta parte del cojín, para aquí dejar la abertura donde vamos a meter el relleno. Entonces, aquí acabo de llegar a donde empecé a tejer, entonces ya se unió el tejido y ahora lo que vamos a hacer es nuestra última vuelta, que consiste en lo siguiente. Aquí en nuestro siguiente punto lo que vamos a hacer es un punto deslizado. Vamos a hacer en los siguientes 3 puntos un punto deslizado. Ese es el primero, ese es el segundo, el tercero y vamos a hacer un cuarto. En este cuarto vamos a hacer un piquito. ¿Cómo se hace? Se tejen 3 cadenas y después en la primera cadena que tejí introduzco el gancho y hago un punto deslizado, así, y queda el piquito. Ahora vamos a hacer nuevamente 3 puntos deslizados. Ese es el primero, el segundo, el tercero y en el cuarto otra vez vamos a hacer un piquito. Tejemos 3 cadenas y después en la primera cadena hacemos un punto deslizado. Y eso es lo que tenemos que hacer todo alrededor del cojín. Cuando lleguemos de este lado, solamente vamos a tejer los piquitos acá, de este lado donde hicimos los puntos bajos. Aquí quedó listo el último piquito. Antes de llegar al final hago un último punto deslizado, pues hago una cadena ya para cerrar, cortar el hilo y quedó listo nuestro cojín. Este cabito sí hay que esconderlo y ya lo último que faltaría por hacer sería elegir un cierre del color que mejor quede a tu tejido y montarlo. Y así queda el cojín después de que le pongas su cierre y el relleno. Si quieres saber cómo pongo yo los cierres, aquí te dejo la liga a un tutorial en el que te explico cómo lo hago yo. Te invito a que también me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube, a que te suscribas a mi canal. Me encantaría que me mandes una foto de cómo quedó tu cojín. Seguimos en contacto, que estés muy bien. Bye bye.